Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, muy agradecido nuevamente por su atención aquí en el programa, que siempre pretendo invitar gente formalmente preparada para que nos dé información y tener nosotros conocimiento para llevar una vida con mejor bienestar. Hay veces nos llevamos sorpresas y tenemos que hacer alguna introspección, pensar en nosotros mismos y tener los conocimientos necesarios precisamente para que la vida no nos tome por sorpresa y no haya sorpresas de dificultades posteriores. Y fíjese, muy interesante, el papel de mamá, no digo que el de papá no, pero cuando la mamá de alguna manera tiene detalles en conflicto, que se promueve por alguna razón el abandono a los hijos, ya sea no necesariamente físico, sino emocional, una madre conflictiva, etcétera. Vamos a ver todos estos detalles. ¿Qué repercusiones va a tener en la vida adulta cuando ese niño ya crezca? Y bueno, vamos a enterarnos precisamente sobre esta mamá, su ausencia y las repercusiones. Y bueno, para ello me encargué de invitar a una amiga muy preparada precisamente para hablar acerca de este tema. Ella es la maestra Montserrat Rodríguez Carrillo. Ella tiene maestría en educación y es terapeuta en adicciones, a la cual pues le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco mucho su presencia. Montserrat, bienvenida nuevamente. Gracias. Estás en tu casa. Muy amable. Pues, desde la cuestión de las adicciones, me he topado mucho con que de pronto en un sistema familiar en donde alguien está activo, la pareja de termina estando ausente para los hijos por tratar de cuidar, ¿no? O salvar a la pareja. O sea, repercute hasta allá, sí, por estar en codependencia con él. Por tratar de rescatar a alguien que está enfermo y que se hace daño y que corre riesgos, de pronto son negligentes hacia los hijos. Y quiero nada más destacar que no hay ningún tipo de juicio hacia esto, que solamente mi intención es como explicarlo para que pueda quedar claro la dimensión del daño, ¿no? De que mamá no esté presente en su crianza, como en el maternaje y en todo lo que tiene que hacer desde su rol. Pero a veces puede ser por la pareja, a veces puede ser por cuestiones afectivas, por ejemplo, un trastorno depresivo, porque hay alguna condición física que no le permite, ¿no? Por ejemplo, incluso pueden ser enfermedades físicas, pero de pronto está tan ensimismada en sus situaciones de salud que permite que los hijos se cuiden entre ellos o que alguien más se haga cargo. Y pueden haber montones de razones, las cuales, pues para la mujer que lo está viviendo es suficiente para hacerlo como lo hace. O sea, como di, perdóname, no es una crítica, es una descripción de las cosas que pasan y darnos cuenta de lo que pasa. Sí, porque sería incluso injusto no conocer los contextos y no saber desde dónde se hacen. Sin embargo, si podemos generar un grado de conciencia en que el papel que tienen es determinante para la vida de esos niños, porque en la vida adulta, porque cuando crezcan, van a o repetir lo que aprendieron o tener también daños severos. Y el asunto es que culturalmente vamos pues heredando generación tras generación lo que hemos aprendido. Y es muy valiente cuando alguien llega a un proceso de psicoterapia y entonces se da cuenta como de las situaciones que ha venido arrastrando para poder hacer cambios porque le interesa una crianza distinta. Pero creo que es la mínima de la población, ¿no? De pronto, pues los papás pueden justificar o mamá puede justificar sus acciones con hago lo mejor que puedo, hasta ahí tengo o a eso fue lo que aprendí, ¿no? Pero es increíble, increíble lo que causa en todas las esferas, pues lo veo yo en las mujeres adultas, por ejemplo, al ser hija de una madre que no estuvo presente para mí, entonces hay daños muy importantes en cómo me relaciono con las parejas, en cómo voy a criar a mis hijos, en cómo me siento respecto a mí misma, si me siento suficiente, capaz para enfrentar la vida o definitivamente siempre voy a estar buscando quién me rescate, ¿no? Como quién me dé aquello que mamá no pudo darme en su momento. ¿Qué características, Montserrat, pudiera tener una mamá que se tropieza con estas actitudes que el niño o niña lo viven como abandono?
Pues creo que también hay distintas formas, pero por ejemplo algo que yo veo y que he leído también son estos hijos parentales, ¿no? Cuando mamá no hace, no está presente y no me da esa protección que todo papá debe hacer sentir a un niño, entonces este hijo tiene una pseudomaduración y empieza a hacerse cargo de responsabilidades que no le corresponden, incluso a veces al cuidado de hermanos menores, tenga la edad que tenga, o hacer cosas de adulto o de alguien más grande, y en el sentido interno también, preocuparse por asuntos que no le competen, estar pues a la expectativa del cuidado de mamá, estar pendiente de mamá respecto a que no se sienta mal, a que no esté triste, o hacer todo bien para que ella no esté vulnerada, no esté pues de alguna forma inestable. El niño finalmente cree que la estabilidad de mamá y su salud es su responsabilidad. Y es un patrón que continúa a lo largo del tiempo y entonces se eligen parejas en la vida adulta en donde siempre está este rol de cuidar, de estar pendiente de las emociones del otro, de poder estar rescatando una y otra vez. Y otra forma tal vez sería como alguien que no genera maduración, con una baja tolerancia a la frustración, con mucha ambivalencia, con impulsividad y con muchas conductas autodestructivas, ¿sí? Que lo llevarán a lo mismo. Que se deriva hacia el niño como maltrato. Pues es que al final, esto me parece interesante, licenciado, porque el niño durante un gran tiempo no va a identificar que lo que está viviendo no es adecuado, ¿no? Al final ese es su ambiente, crece en él y lo que hace mamá no es cuestionable porque es mamá. Las características que tenga, finalmente pues es su mamá y la va a tener en ese sitio, ¿no? Y ese es el asunto. La ambivalencia viene después de, ok, en algún momento de la vida, tal vez en la adolescencia, me doy cuenta que todo lo que viví no era ni adecuado, ni era justo, ni era necesario, ni no era bueno, no era sano. Y es en donde entra esta lucha que se ve mucho en terapia. La amo porque es mi mamá, pero me hizo todo esto. O no estuvo para mí en todas estas cosas. O cada vez que comparto algo, ella dice todo esto, ¿no? Entonces, es como, ¿qué hago? Porque la emoción está aquí, pero tengo mucho resentimiento, me siento muy distanciado, no quiero compartir con ella. Cosas así que no entienden por qué, ¿no? Que no entienden como de dónde proviene. Pero efectivamente, si lo vemos desde fuera, es maltrato. La omisión de cuidados es maltrato. Ok, entonces puede decirse que una mamá dentro de su actividad puede tener actitudes frente a los hijos que los van a dañar. Entre ellos sería el abandono, el hecho de que se le asignan por consecuencia roles que no le corresponden, como el cuidado de los hermanitos o como asistir a lo mejor a trabajar, o detalles que van a darse por visto en función de ese abandono. Pero también hay lo que sería, como comenté ahorita, una actitud de maltrato formal de la mamá por esas ambivalencias. Sí, claro. Ajá. Por la inestabilidad emocional, ¿no? La gestión inadecuada de sus emociones. Repito, la gran cantidad de casos, me dedico a adicciones y obviamente tiene que ver con este entorno, pero muchas de las mujeres con las que yo he trabajado generan un apego tan grande hacia sus parejas por sus propias historias que a sus hijos los tienen totalmente excluidos, que prefieren a la pareja que a los hijos, que violentan a sus hijos físicamente porque molestan a la pareja, que permiten que su pareja violente a sus hijos. O sea, como si fueran moneda de cambio por el afecto de la pareja. Y se ve que es una repetición de patrones. Sí, cuando volteamos a ver la historia vienen de donde mismo, ¿no? Mamá no estuvo y si lo estuvo, estuvo de manera violenta, agresiva, pasiva o abiertamente, de manera franca, pero agrediendo. Oye, hay veces que la persona ya, el niño ese que ya creció adulto, no sabe, no se da cuenta que trae ese conflicto con mamá, ¿verdad? Lo trae, la justifica, la quiere, la protege, pero detrás de eso está la ambivalencia. Y creo que es dentro, por ejemplo, de nuestra cultura, digo, puede ser de manera general, pero me enfoco acá. Nos han enseñado a respetar a mamá y a papá, ¿no? Sobre todas las cosas, nos enseñaron que papá y mamá no se cuestionan, que no se critican, que no podemos evaluar ni devaluar lo que hacen.
Entonces, aún dentro del espacio terapéutico, en donde no le hacen daño a nadie, porque finalmente hablan con alguien ajeno al sistema familiar, aún ahí les cuesta trabajo decir, estoy molesto, estoy enojada, estoy lastimada, ¿no? El discurso, y lo veo sobre todo cuanto más tiempo ha pasado, entre más adulto es, el discurso es, pues yo sé que hizo lo que podía, pues tampoco podía más, y está bien, creo que es válido, pero sí reconocer pero me dañó. Pero cuando hizo lo que podía, me hizo sentir triste o dolido o poco querido, ¿no? Y esa parte no alcanzan como a distinguirla. Creo que lo hacen hasta que ya están dentro del proceso terapéutico. Sí. Muy bien, público televidente, se cuenta cómo es importante la actitud de mamá, que no haya abandono, maltrato y estos detalles, porque van a repercutir posteriormente en la vida adulto del chico o la chica, y más difícil se tornará si no ubica que hay un tipo de resentimiento que pudiera tener con la mamá o el papá. Y bueno, pudiéramos empezar diciendo, amor no quita defectos. Y eso significa que, oye, te quiero mucho, pero están estos detalles que tenemos que atender. Enseguida los vamos a abordar y le suplico nos espere un segundito.